Saludos, os doy la bienvenida. Voy a continuar hablando de esta obra de Bachofen, El matriarcado, y había comentado el simbolismo del bastón, ese bastón que busca arrebatar la mujer, según indica el autor. Masagetas y trogloditas compartían sus mujeres, trogloditas que son esos que viven en las cavernas. Y bueno, decir que compartían sus mujeres es exactamente lo mismo que decir que las mujeres compartían a sus hombres. Exactamente la misma cosa. Lo que pasa es que ya hemos arraigado en el común de las personas, dentro de la tradición occidental, la, la convicción de dependencia de la mujer con respecto a una figura paternal, que personifica el propio esposo. Entonces, esto hace que a algunas personas les resulte inconcebible la idea de que las mujeres compartan a los hombres. No es que los compartan, sino que generalmente no hay la idea de matrimonio, de pareja consistente, no está en muchos pueblos primitivos, que no son los pueblos de los que está hablando Bachofen realmente, porque él habla de cretenses, de cántabros, de pelasgos, de etruscos, celtas, tribus bárbaras, pueblos prehelénicos, pero en ellos ya había elementos culturales, civilizatorios, eran fundamentalmente sedentarios, ya en ellos había eh, cierto parecido con lo que va a venir posteriormente a partir del pensamiento grecorromano. Al abuso del hombre, comenta Bachofen, que descansa sobre la superioridad de la fuerza física. Bueno, ya había puesto en duda esto, ¿no? Entendiendo fuerza como potencia, ¿no? Realmente si el físico es nuestro cuerpo, corpus, que significa cor opus, lo que emana del corazón, lo que emana de lo que somos inmaterialmente. De ahí que lo telúrico también tenga inmaterialidad, verdaderamente. Es evidente, ¿no? Hay aspectos, no vemos, incluso en la flora, no vemos aspectos que definen la naturaleza de las plantas y que permiten que emerja, por ejemplo, esos perfumes, ¿no? No los percibimos, el perfume, pero todos los elementos que los componen son invisibles, lo esencial es invisible a los ojos, que decía Saint-Exupéry. Y había comentado cómo las mujeres siempre en todos los pueblos de la historia tienden a vivir más que los hombres, y no es por las guerras, no me refiero a ese tema, sino que físicamente tienen esa capacidad, tienen esa resistencia, su organismo físico por algún motivo tiende a vivir unos cuantos años más de lo que lo hace el común de la media de los hombres. También otros aspectos, la resistencia, la elasticidad, eso es una fortaleza, y a veces las mujeres tienen esta capacidad, de hecho incluso los niños tienen una flexibilidad que los adultos suelen perder, y esa flexibilidad es un valor que útil, práctico para la vida cotidiana, con lo cual perdemos algo que teníamos desde niño, la capacidad también, ya no refiriéndonos a lo físico, la capacidad de empaparse de conocimientos que tienen los más pequeños, es perdida por el común de las personas al llegar a la edad adulta. Como siempre se ha dicho, ¿no? Aprendemos un idioma y la mayoría de la gente no aprende otro, pero es que ese idioma que hemos aprendido, en mi caso este que estoy hablando, lo hicimos siendo bebés prácticamente. Al abuso del hombre, que descansa sobre la superioridad, sobre la fuerza, superioridad de la fuerza física, la mujer opone la autoridad de la maternidad, elevada hasta la hegemonía. Bueno, se hace incluso en discusiones, ¿no? Cuando es el populismo antifeminista, que no es
más nocivo que el populismo feminista, pues hace esos tipos de insultos, ¿no? Las mujeres no sirven para nada, las mujeres son inferiores. Pues la mujer, pues ingeniosamente le dice, le habla de su madre. Qué triste que pienses así, de tu propia madre que te ha traído al mundo. Y si el degenerado antifeminista no está del todo degenerado, pues sentirá algún tipo de reparo a lo que está diciendo, porque evidentemente hablar así, con ese desprecio de aquellas que nos han traído al mundo, pues no es ni sensato ni razonable. Si no tienes en estima a tus propios padres, pues ¿qué vas a tener en estima en este mundo? Vaya porquería de vida. Como ya he dicho otras veces, tus padres están en ti. Tú eres expresión de tu padre, de tu madre y de la relación que ellos han mantenido. Si tienes un conflicto con alguno de esos tres elementos, padre, madre y relación de ambos, pues tienes un conflicto contigo mismo, en el cual ya no están implicados aquellos progenitores, sino que tú tienes que resolverlo en ti mismo, puesto que si no lo resuelves, el perjuicio va a ser para ti, para tu propia integridad, para tu propia realización como persona, como individuo, que de esta manera se va a ver menoscabada en gran medida. La ginecocracia ocupa un lugar relevante en la educación del hombre. Solo Atenea sabe domar al salvaje Pegaso, que montado en Pegaso, Belerofonte parece ser que intenta llegar hasta las mismísimas alturas y por eso ambos son castigados. Intenta desafiar a ese rey Sol que se ha impuesto sobre la noche, sobre esa penumbra, sobre la oscuridad maternal, tal como la llama Bachofen. Y Atenea, no olvidemos, Atenea viene al mundo desde la cabeza, desde el cerebro, desde esa mentalidad especulativa del rey Sol, del mismísimo Júpiter. De ahí sale, imaginaos el pensador, ese que está en tantas figuras. Imaginaos que ese pensador le sale una diosa de la cabeza. Pues esa es Atenea. Es una divinidad femenina pero extremadamente masculina. De ahí la veneración que se tiene en Grecia, que incluso da nombre a Atenas. Incluso hoy en día, pues, ¿quién no ha oído hablar de esos Ateneos que abundan en nuestras ciudades? Viene el nombre de la propia diosa Atenea. En la ginecocracia, la noche domina al día, como en el patriarcado el día lo hace con la noche, como ya hemos comentado. El dominio patriarcal busca escenificar en el mundo el presunto dominio solar en el cosmos. Ya de alguna manera intentamos inconscientemente de segregarnos de nuestra madre tierra, divorciarnos de ella. No puedes divorciarte de tu madre, que decía algún artículo que leí hace ya mucho tiempo. No puedes divorciarte de Gea, de la Pachamama, como dicen por allá. Entonces, bueno, en el intento de segregarnos de ella, pues rendimos culto a ese rey sol, a ese dominio solar que representa lo celeste, la vida celestial, la vida que trasciende lo mundano. Pero ya entendemos lo mundano, lo terrenal, lo telúrico, ya lo entendemos en el peor de los sentidos. Nos reconocemos, intentamos huir, pensamos que para volvernos espirituales tenemos que sacrificar todo lo material. Y os recuerdo lo que decía de materia. Materia viene de mater, de madre. La materia que nos rodea, esos árboles, esas plantas, esos animales, esos insectos, bacterias, esos ciclos de la naturaleza, esos vientos, esos mares, esos ríos, esos lagos, esas montañas. Todo ello habla de la mater, de la materia, de la madre, de Gea, de Gaia, de Cibeles. Cibeles que también equipara el autor con
es una diosa bastante olvidada, ¿no? De la cual pues nos han llegado muy pocas leyendas. Es la diosa, curiosamente, a la que van a celebrar sus títulos los madridistas, la diosa Cibeles. Cibeles es la gran diosa, él equipara, como os comentaba, a Isis, a la mismísima Isis egipcia. Cibeles es la gran diosa de Frigia, con frecuencia se la llama la madre de los dioses o gran madre. Su poder se extiende sobre la naturaleza toda, cuya potencia vegetativa personifica. Es desde donde su culto se ha difundido por todo el mundo helénico. Y más tarde por el romano, cuando en el 204 a.C. el Senado de Roma resolvió traer de Pesinunte la piedra negra que simbolizaba a la diosa y erigirle un templo en el Palatino. Con frecuencia es considerada por los mitógrafos como una simple encarnación de Rea, Rea que es la madre de Zeus y de los demás dioses hijos de Crono. Crono es Saturno que devora a sus hijos y al cual pues justamente Gea, que supuestamente también personifica a Cibeles, engaña dándole, en lugar de Zeus, le da a comer una piedra a Saturno y de esta manera pues Zeus puede usurpar. Algo que comenta también Bachofen, ¿no? Zeus impone el orden patriarcal, pero él no respeta a su padre, paradójicamente. Es una paradoja que conviene tener en cuenta. Él acaba, destrona a su mismísimo padre. Porque esto es bastante común, esto de querer imponer sus convicciones patriarcales sin respetar a la figura del propio padre, pues esto es una paradoja que realmente vemos en la vida. Cibeles sería la gran rea adorada en el monte Cibele de Frigia. Interviene poco en los mitos. Es representada con la cabeza coronada de torres, acompañada de leones, así lo vemos en esa estatua que hay en Madrid, o sobre un carro tirado por estos animales. Como Rea tiene por servidores a los curetes, llamados también coribantes. Bueno, esto nos dice el diccionario de literatura griega y romana, tan famoso de Pierre Grimal. Y voy a seguir continuando, voy a continuar diciendo lo que comentaba. En la ginecocracia, la noche domina al día como el patriarcado, el día lo hace a la noche. El dominio patriarcal busca escenificar en el mundo el presunto dominio solar en el cosmos. Patriarcado es dominio de lo inmaterial, pero ya no me refiero a esa inmaterialidad latente y presente en la propia materia telúrica, sino esa inmaterialidad celeste que nos trasciende en el mejor de los sentidos o que nos hace huir de nuestra realidad en el peor de ellos. Podemos caer en uno u otro lado o hacer una mezcla de ambas cosas. Patriarcado es dominio de lo inmaterial sobre lo material en el sentido excluyente, Esta es la crítica que ya hace Bachofen al patriarcado, porque ya el patriarcado realmente pierde su verdadera función, porque el patriarca debe de existir, porque hay un padre, porque si se da lo paterno, debe de darse lo patriarcal. Lo patriarcal no es más que lo paterno aplicado a la gobernabilidad de nuestra prole, de nuestra familia, de nuestra tribu, sin hacer sombra a todo lo matriarcal. Ese matrimonio bien avenido entre lo patriarcal y lo maternal, pues como sabemos, brilla siempre por su ausencia. El fénix, aquí otro símbolo no tan mitificado, pero hay un aspecto negativo del ave fénix del cual nos va a hablar Bachofen. El fénix vence a la maternidad al nacer de sí mismo. Es una parodia de la maternidad. ¿De dónde venimos? Venimos de la gran madre y de nuestra madre particular.
de ahí venimos al mundo, de ahí venimos a la vida, de ahí somos lo que somos, de ahí hemos entrado en esta realidad, en este paraíso o en este valle de lágrimas, como les quieras llamar, o en una mezcla de ambos conceptos. Por eso el ave fénix intenta hacer lo que hace, lo que simbolizan las grandes diosas, por ejemplo, como la propia María, la propia Virgen María. Realmente algunos entienden que hay una distorsión del mito. La Virgen María crea la vida desde sí mismo y de esta manera emula a la creación, a cómo el creador, a cómo la divinidad creadora da lugar a todo el universo, a toda la creación desde sí misma. Y esto lo simboliza la propia concepción inmaculada de la Madre de Dios, la Virgen María. Entonces ya al atribuirle una intervención celeste a través del mismísimo Jehová, pues está haciendo sombra a, a la tradición antigua, que significaba lo que os acabo de comentar. Y el fénix vence a la maternidad al nacer de sí mismo y nace del fuego, que es un elemento masculino. Ya no nace de la tierra, que fundamentalmente tiene connotaciones femeninas. La ginecocracia es un poderoso refuerzo del valor guerrero. Un poderoso refuerzo del valor guerrero, del valor del guerrero. Fijaos, el guerrero no pierde en la ginecocracia, al contrario, le aporta porque el gobierno de lo matriarcal permite que el guerrero reciba una educación, unos valores, unos principios y que no se pierda en discusiones que no son propias del guerrero. El guerrero es algo, en todas las tradiciones, el guerrero no es un soldado que está fumándose porro escondido de sus mandos, ni un tío que deja caer bombas sobre Hiroshima y mata a miles de niños. Eso no es un guerrero. Un guerrero tenía una dignidad, un guerrero era un caballero. Un guerrero era una persona que tenía principios, una persona que no combatía con los desfavorecidos, que no se enfrentaba a ellos. Eh, de ahí el código caballeresco que también parodia justamente el gran Miguel de Cervantes en su gran obra Don Quijote, que lo parodia pero al mismo tiempo nos lo recuerda y no le hace sombra verdaderamente. El guerrero, el caballero, siempre tenía una dama a la cual rendía culto. Eso no significaba que tuviera sus aventuras con mujeres guapas y que a él le gustara. No, sé, no es que fuera un tonto que ama una ilusión. No significaba eso. Significaba que en la figura de una mujer se personificaba la perfección del amor, de la bondad, de la belleza, de lo que es digno de todo nuestro amor. Y como bien se ha comentado en tantos libros que hablan sobre los códigos caballerescos, era importante que la dama estuviera casada, porque de esa manera ya el caballero, daba por sentado de que no iba a acceder a ella, por lo cual se convertía en ese mal llamado amor platónico y que a él le va a permitir, pues, sin ningún inconveniente, tener otro tipo de relaciones. Pero no olvidemos que este tipo de caballeros, no sé si en las novelas o también en la vida real, pues estaban siempre implicados en infinidad de luchas, de conflictos, de desafíos que le impedían, pues, tener una relación estable con una mujer. La ginecocracia es un poderoso refuerzo para la dignidad, para el valor del guerrero, porque no se da el afeminamiento. En la ginecocracia los hombres son hombres, no se afeminan, así lo entiende. Se da, no es el matriarcado, tal como lo entienden determinadas feministas. No es eso exactamente. No es el hombre blandengue
que se acomoda en el hogar, sedentario. No se trata de eso. Se matizan aún con mayor precisión la diferenciación de roles. Y el patriarca, en la medida en la que lo es el guerrero, no deja de serlo por respetar y someterse de la misma manera que cuando niños nos sometemos a la voluntad de nuestras madres, de niños y de mayores también. Incluso ahora que supuestamente impera un patriarcado, seguimos obedeciendo, haciendo caso a nuestras madres. Entonces, porque sabemos que no es un menoscabo en absoluto, no es un afeminamiento, no es una concesión, no perdemos nuestro poder. El que piense eso es porque está movido por la soberbia, por el orgullo, por la vanidad, por la falta de autoestima realmente. Entonces está siempre a la defensiva. Entonces no piensa que obedecer es someterse servilmente a los demás. En la vida hay realidades que a veces conviene obedecerlas, y cuando vemos que es benéfico para nosotros y para todos el hacerlo. También nos habla Bachofen de la metrópoli en contraposición con la patria. La patria es un concepto patriarcal, masculino, creado el Estado, ha sido forjado por los varones, por el patriarcado. La metrópoli es lo femenino, es lo más próximo a lo matriarcal, pero la metrópoli no es estas grandes urbes que hoy conocemos. Ya lo comentaba, ¿no? Atenas, incluso, a pesar de que en Atenas ya lo matriarcal va a estar en decadencia y va a imponerse paulatinamente aspectos patriarcales hasta que definitivamente lo haga en el Imperio Romano, que es el gran esplendor de lo patriarcal, tal como lo entiende Bachofen, y así lo veo yo también. Bueno, os comentaba eso, que antiguamente los municipios, las metrópolis eran pequeñas, casi todo el mundo se conocía. Atenas tenía apenas 50.000 habitantes en tiempos de Sócrates, de Platón, de Aristófanes, de Herodoto, de infinidad de grandísimos hombres ilustres que hoy en día aún reverenciamos y consideramos personas muy sabias. Todos ellos vivían en un pequeño municipio, pequeño desde nuestra perspectiva, desde nuestra percepción, de apenas 50.000 habitantes. Entonces la metrópoli estaba incorporada a la naturaleza, no combatía con ella. No había trastos horribles, no había trenes, tranvías, coches, autobuses, aviones, no había fábricas llenas de polución. No, una metrópoli era todo lo contrario, era algo más parecido a un pequeño pueblo rural en la montaña, de lo que a las ciudades que hoy imperan. La metrópoli, por lo tanto, está en relación con la madre, y la patria está en relación con el padre. De ahí la expresión madre patria, para compensar la connotación patriarcal que tiene el nombre de nuestro país, de nuestra nación, a la cual llamamos patria, madre patria. Y entonces ya queremos incorporar lo propio de la tierra, tierra nada más que hay una. Por eso hablamos es patriarcal hablar de mi tierra, ¿cómo que mi tierra? ¿Cómo que tu tierra? Tierra nada más que hay una, y todos la compartimos, todos y todas compartimos la misma tierra. Entonces, al hablar de mi tierra como algo exclusivo y excluyente, realmente estoy en actitud combativa. Este es el aspecto exclusivo y excluyente que tienen las patrias, el concepto de patria. El asesinato de un hijo es el asesinato de sus padres.
Esta es otra idea también importante, ¿no? Ya el valor de la vida no está en el individuo, en estos pueblos primitivos, sino que está en la propia estirpe. Si yo mato a mi hijo, a mi hija, estoy matando a mi madre, porque le estoy privando de la vida eterna que, que de generación en generación se va transmitiendo eh, indefinidamente. Es un atentado, una agresión contra la madre y contra el padre, contra los padres. Fijaos que esta idea era, este pensamiento era normal en esas épocas y hoy en día ya no lo es. Ya lo vemos de manera distinta. Por ejemplo, la idea que nos habla Bachofen de vida eterna. La vida eterna, no, el individuo no aspiraba a una vida eterna para sí, sino que la vida eterna estaba en la propia estirpe, en la prole, en el clan, en el grupo, en la tribu. Es algo que había mm, que no solo no estaba separado de la idea de comunidad, sino que formaba parte de ella. La vida se concibe como individual. La vida no se concibe como individualidades, sino como algo comunitario. La vida es algo comunitario. De ahí que hoy, por ejemplo, nos preguntamos cosas y pensamos que los antiguos también lo hacían, pero no era así. No se cuestionaban determinadas cosas. No vivimos segregados, hemos normalizado la segregación. Vivimos en urbes en cual las personas no se conocen unas a otras, se atrincheran en extrañas mansiones con llaves y cerraduras y cerrojos y ventanas cerradas, aislados de la naturaleza, de sus semejantes, y piensan que eso es normal, que eso es progreso, evolución. No pierden conciencia de todo lo que están sacrificando y todo ello no lo habían sacrificado esos pueblos primitivos, vivían con la conciencia de ello. La vida no se concibe como individualidades, sino como algo comunitario que nos toca a todos. Ya hablando en los vídeos que hice sobre Yukio Mishima y su libro sobre el sol y la espada, creo que se titulaba El sol y el acero, comentaba de cómo todavía en el pueblo japonés, en épocas muy recientes, se tenía la conciencia de que la dignidad de cada individuo emergía de la comunidad y que el propio emperador era el garante de esa individualidad y del grupo. Por lo tanto, no concebían segregar su idea de individualidad a la idea de comunitaria. La vida no se concibe como individualidades, sino como algo comunitario que nos toca a todos. Si asesino a mi hijo, me estoy asesinando a mí mismo. Esa es la idea que tenía. Eh, no se me puede perdonar ese crimen porque yo me estoy agrediendo a mí mismo. No se trata solo de que haya asesinado a una persona que no soy yo. Es que me he asesinado yo mismo. Y eso, por ejemplo, eso ya es un peso, así lo veían ellos, que siempre va a estar ahí una mancha. eh, no me puedo purificar de eso. Así lo entendían ellos. Las mujeres, y con esto voy a terminar por el momento, no solo mantienen una relación con la tierra, las mujeres no solamente mantienen una relación con la tierra, ellas son la tierra, ellas son la tierra. Por eso una agresión a la mujer es una agresión a nuestro planeta, a nuestra tierra, a nuestra tribu, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad. Ellas son la tierra. Todo el potencial telúrico se manifiesta en cada mujer. Todo el potencial telúrico está latente y presente en cada mujer. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí. Gracias. ¿Por qué estas cosas muchas veces a algunos hombres los ponen a la defensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque
se han ya adoctrinados en el gen de la competencia y ni siquiera lo abandonan ante personas que están en un estado de, eh, de ser desfavorecidos. Por eso incluso los machistas de tiempo pasado, los patriarcales, incluso respetaban más a la mujer. Porque como dicen determinados códigos samuráis, por ejemplo, respeta, cuida, sirve y ama a la mujer. Ella no tiene culpa de ser inferior. Esta afirmación es muy machista, pero fijaos que la manera en la que lo entendía ese samurái no era machista. La conclusión no era negativa para la mujer, puesto que implicaba realmente una disposición de servicio, de ayuda, de colaboración con esa mujer. Entonces, en esta mentalidad segregacionista en la cual hemos sido adoctrinados, pues se piensa se piensa que es como reconocer el valor de el otro o de la otra, se piensa que es una delegación, una rendición, porque ellos lo entienden y solo ven su valor en ello. Entienden la vida como un combate, como un conflicto, como un acto reactivo continuado, y piensan que comportándose así, con esa agresividad, con esa violencia, piensan que así están reafirmando su virilidad. ¿Y por qué quieren reafirmarla? Porque justamente esa virilidad brilla por su ausencia, brilla por su ausencia. De ahí la necesidad. Por eso van a campos de fútbol a rendirle culto a hombres que patean una cosa redonda. Necesitan ver virilidad en algún sitio, ya que no la ven en sí mismos. Por eso sujetos grotescos, violentos, criminales, genocidas como Stalin o Hitler, por ejemplo, tienen o el mismo Napoleón, que causó la muerte de 3 millones de jóvenes franceses, llevándolos a guerras horribles. Jóvenes franceses, un tipo que viene de otro país, que se llama Córcega, y que incita a millones y millones de franceses a que entreguen su vida, de jóvenes franceses, a que entreguen su vida para servir a la patria. Bueno, como os comentaba, muchos hombres en esta sociedad en la que lo viril brilla por su ausencia, los individuos de sexo masculino principalmente tienen necesidad de idealizar esas figuras y así compensan esa falta de virilidad. Bueno, gracias y hasta una nueva ocasión.